Bueno, comencemos con los planes de la Fundación Maracaibo Posible. ¿Cuáles son las herramientas actuales para combatir el problema con la comida y la delincuencia además? Mira, Maracaibo Posible es una institución que lo que busca fundamentalmente es construir ciudadanía. Nosotros somos habitantes, no somos ciudadanos, y tenemos que convertirnos en ciudadanos, y es el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos además pensando un plan para la ciudad hacia el futuro. Maracaibo es la capital del Caribe, a mi modo de ver, es la ciudad más importante del oriente venezolano, es la ciudad más importante, del occidente venezolano y del oriente colombiano. Por tanto, tiene una situación geográfica sumamente atractiva, con muchas ventajas, y eso tenemos que aprovecharlo. Ahora, hoy, en este momento, estamos sumidos en una crisis profunda, es una crisis que se ve en todos los niveles, una crisis que tiene que ver con el hambre, con la inseguridad, con la desnutrición. Tú sabes lo que es una realidad, que en esta ciudad mueran niños porque no han comido. Eso está pasando en Maracaibo. Están muriendo también personas ancianas porque no han comido. Entonces nosotros hemos desarrollado un programa que se llama Juntos contra el Hambre, que lo que busca es concientizar a todos los sectores de la sociedad para que todos nos vinculemos en la búsqueda de soluciones, por lo menos en paliar la situación. Mientras se produce un cambio político en Venezuela que tiene que darse porque no hay otra opción, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que no mueran los niños, para que no mueran los ancianos y para que cada quien en su espacio desarrolle alguna actividad que tenga que ver con la posibilidad de alimentar a gente en su entorno y de evitar esas muertes. O sea, diría que para usted la raíz del cambio sería enseñar a la población lo que debería o no debería hacer, o sea, claro, que se basa en ello. Mira, nosotros tenemos que pensar en una ciudad y en un país de futuro, donde cada quien asuma su responsabilidad, donde el Estado se dedique a darte oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, para que cada quien con su propia iniciativa pueda echar hacia adelante. Eso es fundamental y eso tenemos que lograrlo, pero hay una pregunta que hay que hacerse, y mientras tanto, mientras logramos eso, ¿qué sucede con la gente que no tiene la alimentación, con la gente que duerme en un rancho que está totalmente deteriorado, con la gente que no tiene acceso a la salud, a la educación? Todo eso tenemos que verlo. Entonces, hay que atender el mientras tanto, pensando en un plan hacia el futuro, pero atendiendo la coyuntura. Basándonos en esa parte de la ciudadanía, ¿se ha trazado algún plan en la Fundación o usted mismo para minimizar esa fuga de talentos que está viviendo ahora el país? Mira, yo creo que vuelvo al tema de la necesidad de cambio en el país. Si a mí me preguntan, una persona que decide irse de Venezuela, ¿está haciendo lo adecuado o no? Eso depende de la perspectiva de esa persona. Yo creo que la gente tiene derecho a buscar oportunidades, y si siente que su país no le está dando esas oportunidades, tiene derecho a ir a otros países, porque la vida es una y la gente tiene la necesidad de realizarse. ¿Qué diría yo? Que nosotros estamos luchando aquí en Venezuela para que las cosas cambien, para generar las condiciones suficientes para que la gente sienta que se puede regresar al país. Así que lo que estamos haciendo es un esfuerzo para que más nadie se vaya, pero en caso de que tengan que hacerlo por su realidad y por su necesidad, nosotros generemos las condiciones y las bases para que la gente vuelva a Venezuela y tenga oportunidades. O sea, quienes nos decidimos quedarnos tendremos esa responsabilidad de ir haciendo esas bases para lograr ese cambio. Nos corresponde a nosotros, a los que nos quedamos, luchar por el cambio en Venezuela y luchar por que se generen esas condiciones. ¿Cuál consideraría usted que es el motivo por el que la ciudadanía que ha decidido quedarse no ha salido a la calle en una especie de Caracazo moderno? Mira, frente a la situación grave que vive el país, muchas cosas pueden pasar. Hay gente que habla de estallidos sociales, hay gente que habla de golpes de Estado, hay gente que habla de procesos electorales. Yo siempre apuesto por salidas constitucionales y me preocupa muchísimo que pueda darse un estallido social, porque eso más bien puede hacer que el gobierno se violente más, que el gobierno se radicalice más, y eso no es conveniente para nadie. Primero, el estallido en sí va a generar muertes que yo creo que son innecesarias, pero en segundo lugar pueden generar una situación de afianzamiento del gobierno, y eso no es conveniente para nadie. Entonces yo apuesto a que busquemos soluciones constitucionales. Esas soluciones están en la Constitución, tienen que ver con procesos electorales o tienen que ver con decisiones de algunos poderes públicos, pero evidentemente que se pueden dar. Entre esos está lo del juicio político que se había mencionado anteriormente. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Que sí se puede lograr algo con eso? Sí, cómo no. Mira, el juicio político es para establecer la responsabilidad política del presidente en la situación que el país está viviendo, y creo que es lógico
que el país entero está convencido de que este presidente no solo no resuelve los problemas, sino que los profundiza. Al final termina siendo el problema mayor el presidente de la República. Entonces el juicio político es totalmente pertinente. Lo que busca es establecer la responsabilidad política del presidente. Ahora, la responsabilidad política es una responsabilidad moral. No tiene nada que ver con la posibilidad de que el presidente salga de la presidencia. Lo que sí puede hacer esto es la declaratoria de abandono del cargo por parte de la Asamblea Nacional. Y yo creo que este presidente de la República no es que ha abandonado al cargo, ha abandonado al pueblo, ha abandonado a la gente. Cuando tú ves a niños que nacen desnutridos, tú dices, ¿dónde está el presidente de la República? Cuando tú ves a madres que están totalmente desnutridas, o cuando ves a niños que mueren por desnutrición, o cuando ves a personas que mueren porque no tienen las medicinas con las que podrían vivir con toda tranquilidad, o cuando ves a gente que muere a manos del AMPA, tú dices, aquí hay una dejadez de sus funciones por parte del presidente de la República, hay un abandono del pueblo y tenemos que declararlo, y yo creo que esa es una de las cosas que la Asamblea Nacional puede hacer. Y hablando de la Asamblea, ya que la menciona, ¿cómo afectaría esta falta de quórum que ha ocurrido en algunas sesiones por parte de los diputados en las decisiones que se puedan tomar, o incluso el gobierno ha insinuado que se puede disolver por esa falta? No, mira, eso es un invento absurdo, perdóname la palabra, ridículo del presidente de la República. Él dice que en 34 oportunidades no se ha podido hacer quórum en la Asamblea. Eso es completamente falso. Es tan falso que de verdad que uno no entiende cómo tiene que estar explicando esto. ¿Qué sucede? Que cuando hay una hora para inicio de la sesión, por ejemplo, la sesión comienza a las 10:30 de la mañana. ¿Qué dice el reglamento? Que a las 10:30 de la mañana el presidente le da una campanita y solicita al secretario que verifique si hay quórum. Si el secretario dice que no hay quórum, se esperan 30 minutos para conformar el quórum. Eso es lo que ha pasado. Pasan los 30 minutos, se conforma el quórum y se da la sesión. Entonces ellos utilizan eso como para argumentar que la sesión no se dio por falta de quórum. Mentira, completamente falso. Mira, nosotros estamos haciendo por lo menos 2 sesiones a la semana, a veces se hacen más, pero es que en la legislación pasada, cuando Cabello era presidente de la Asamblea Nacional, modificaron el reglamento interior y de debate para hacer una sola sesión por semana, y muchas veces se daba la hora de la sesión, 10 de la mañana por ejemplo, y eran las 3 de la tarde y la sesión no había comenzado, y los diputados de oposición tenían que esperar esas 5 o 6 horas para que la sesión se diera y ellos pudieran estar presentes. En el año pasado, en la legislatura de Cabello, se aprobaron en la Asamblea Nacional en todo el año 3 leyes, 3. Este año se han aprobado más de 40 leyes, en primera o en segunda discusión. Ninguna ha entrado en vigencia, porque tenemos lamentablemente un Tribunal Supremo de Justicia y específicamente una Sala Constitucional que dan vergüenza, que lo que hacen es estar del lado de un gobierno que ha roto totalmente su compromiso con el pueblo y que lo que intenta es mantenerse en el poder aunque la gente se esté muriendo. ¿Cómo serían los planes de la oposición en caso de que esas formas constitucionales que están buscando no dieran resultado? Porque, por ejemplo, el juicio político tiene que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Lo bueno es que está con la oposición, pero en caso de que no se logre algo... Mira, yo creo que hay que ejercer presión en todos los niveles. Presión en la Asamblea Nacional, presión en la calle, presión en los organismos internacionales, presión en la mesa de diálogo si se reconstituye, porque como está actualmente no va a funcionar. Si el gobierno nacional se compromete a 5 cosas y no cumple absolutamente ninguna, no tiene sentido entonces acudir a esas reuniones. Por tanto, lo que decimos nosotros es, bueno, vamos a ejercer presión en todos los espacios. Y eso es lo que estamos haciendo, de manera que eso ayude a que haya un desenlace constitucional de esta situación. Si a los ciudadanos no, en un momento que ellos sienten de que ya no pueden más, de que ven que esta vía democrática se ha tardado demasiado y piensan en esa solución violenta, ¿cómo haría usted o la oposición para calmarlos a ellos, calmarlos a que no vayan por esa parte? Mira, yo le digo a la gente que tengamos la esperanza intacta, que nunca nos quiten la esperanza, que nunca nos roben la ilusión, que nunca abordemos el camino de la violencia. Sí podemos abordar el camino de la protesta pacífica pero contundente, y eso creo que lo podemos hacer cada vez con más crecimiento, con más participación de gente. Así que cuando la gente siente que está desesperada, legítimamente desesperada, yo los invito a que salgamos a la calle, pero que salgamos con una actitud pacífica, que salgamos con una actitud contundente, que sintamos que este es un gran país, que este es un país que puede estar muchísimo mejor, que a Venezuela lo construimos los venezolanos,
y que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo por asumir cada uno nuestra responsabilidad. El pueblo mayoritariamente tomó la decisión de apoyar a Chávez. El triunfo de Maduro está un poco más cuestionado, pero al menos tomó la decisión de apoyar a Chávez. Ahora el pueblo es el que tiene que asumir la responsabilidad y nosotros lo vamos a acompañar de sacar a esta gente que ha demostrado en 18 años que es un modelo inviable el que hay en Venezuela y que tenemos que transitar por otro camino. Así que la invitación es a que todos nosotros luchemos por el cambio en Venezuela y luchemos por la construcción de un país mucho mejor. Finalmente, un poco más personal, ¿cuáles son exactamente sus proyecciones a un futuro inmediato? Sobre Maracaibo Posible, sobre el movimiento para lograr ese cambio, ¿cuáles son las que ustedes tienen? Mira, yo fui electo diputado de la Asamblea Nacional y hemos tenido un año de intenso trabajo en materia legislativa, trabajo en materia de control de la gestión del gobierno, trabajo también en materia de atención a las comunidades y al circuito que nos eligió. Estamos allí concentrados. También tenemos una gran perspectiva que es lograr que haya un cambio en la presidencia de la República. Creo que eso es lo que nos tiene que llevar todo el tiempo que sea necesario, porque este país no aguanta más. Este país tiene que salir de esta situación. Este país tiene que extirpar el cáncer que se ha convertido quien preside la nación en este momento, y tenemos que hacerlo, yo siempre insisto en esto, por una vía democrática. Así que nuestra perspectiva es seguir trabajando para que haya un cambio en Venezuela y que inmediatamente cuando se dé ese cambio hagamos dos cosas fundamentales: un acuerdo nacional para relanzar económica y socialmente al país, y además una profundización de un proceso de descentralización que está en la Constitución, pero que en la práctica no se cumple. Yo quisiera ver gobernaciones, alcaldías, comunidades organizadas que tengan competencias, que tengan recursos y que permitan que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen y tengamos una mejor Venezuela.